interferencia lingüística. Bueno, comencemos. Espero que estén listos para tomar apuntes. Vamos a ponernos en tema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de interferencias lingüísticas? Interferencia, como dice la palabra, hay algo ahí que está haciendo ruido, que causa extrañeza en el lector meta. Y lingüística, porque tiene que ver precisamente con la lingüística, con el estudio sistemático de las lenguas en distintos niveles, que puede ser en el nivel morfológico, sintáctico, semántico. Podríamos citar alguna definición, recuerdo algunas palabras del profesor García Yebra. Él habla de interferencia cuando existen calcos innecesarios, que el resultado va contrario a la norma y a la costumbre de la lengua meta. Podríamos agregar también que los préstamos innecesarios y la traducción literal mal aplicada o el abuso de la traducción literal también causan interferencia. En esta oportunidad vamos a trabajar con un artículo publicado por la Organización Mundial de la Salud. En su sitio oficial lo publican tanto en inglés como en español. Analizar el contraste entre estas dos versiones nos va a permitir ver cómo se resolvieron los posibles casos de interferencia. En esta diapositiva lo que hice fue extraer un breve fragmento donde podemos empezar a notar los rasgos diferenciales entre el español y el inglés. Uno de los rasgos diferenciales más importantes consiste en el uso de los artículos. Lo que podemos ver en este ejemplo es la omisión del artículo definido en el texto en inglés. Cuanto más general es el enunciado, más se tiende a la omisión del artículo definido en inglés. Bien, ahora continuamos con el tratamiento de los adjetivos. Este tema está relacionado con algo que ustedes vieron antes, que es el tratamiento de los compuestos nominales. En su oportunidad vieron que en inglés el núcleo en los compuestos nominales se ubica hacia la derecha. En cambio, en español el núcleo se encuentra a la izquierda. Esta recursividad, para lo cual primero tenemos que entender qué es la recursividad, viene de recursión. En lingüística, este término, esta terminología específica, se usa para hablar de cuando una frase se extiende indefinidamente, incluyendo una frase dentro de otra frase. A eso se lo llama generalmente derivar oraciones. Entonces uno puede derivar oraciones haciendo que la frase sea cada vez más compleja en forma indefinida, metiendo una frase dentro de otra frase. A eso se le llama derivar y es la recursividad, extender en forma indefinida una frase. Entonces, un idioma extiende en forma indefinida hacia la izquierda y el otro extiende en forma indefinida hacia la derecha. De eso hablamos cuando hablamos de recursividad. En pocas palabras, lo que ustedes necesitan entender ahora es que el núcleo de la frase del compuesto nominal en inglés tiende a ubicarse siempre hacia la derecha, en cambio en español el núcleo del compuesto nominal está más hacia la izquierda. Esto es importante tenerlo en mente al momento de traducir. En este ejemplo que cito del mismo artículo que les mencioné antes, tenemos el núcleo del compuesto nominal, pathways, que en español ese núcleo se va a convertir en vías, y ahí pueden observar claramente cómo en inglés el núcleo está hacia la derecha y en español el núcleo está hacia la izquierda. Ahora bien, ¿qué elementos modifican a pathways? Tenemos two general developmental pathways. Así que hay 3 adjetivos consecutivos modificando a pathways. ¿Cómo se resolvió en español? Se usó una frase de relativo, 2 vías que inciden en el desarrollo. También hubo una transposición, un cambio de categoría. Recuerden que los procedimientos de traducción se pueden dar en simultaneidad. Así que puede ser que varios procedimientos se den al mismo tiempo para resolver, para evitar que exista una interferencia lingüística. Voz pasiva y verbos terminados en ing.
En esta oración tenemos ambos casos. ¿Qué sería interferencia? Interferencia sería pasar la voz pasiva a pasiva perifrástica en español. Sería interferencia pasar los verbos terminados en ing directamente a gerundio español. Recuerden que el gerundio en inglés y en español, pese a tener el mismo nombre, no es lo mismo. En este caso se resolvió con una construcción con C para evitar la perifrástica en español y los verbos terminados en ing se convirtieron en verbos conjugados o adjetivos. Sería interferencia decir se caracteriza por la madre iniciando. Ese es un uso incorrecto del gerundio español. Un ejemplo claro de interferencia es el uso indiscriminado de los posesivos en español, como traducción directa de los posesivos en inglés. Sabemos que no se expresan de igual forma las relaciones de propiedad en inglés y en español, porque en inglés hay una gran tolerancia, hay una frecuencia muy alta en el uso de los adjetivos posesivos. Generalmente preceden a sustantivos que indican las partes del cuerpo, parentesco, la ropa, objetos personales. Sin embargo, en español se utiliza el artículo definido. En esta diapositiva tenemos un claro ejemplo. En el texto de origen habla de his front teeth. El error, la interferencia, sería usar en español el posesivo, sus dientes. Una traducción más acertada sería hablar de se fracturó los dientes. Para evitar los calcos de estructura y por lo tanto para evitar la interferencia, en español contamos con estructuras, por ejemplo la estructura transitiva propia del idioma español, el verbo tener seguido del objeto directo y el predicado, el adjetivo predicativo, que sería la opción válida para no caer en el calco de estructura, que sería usar la estructura atributiva propia del inglés, en donde tenemos el posesivo seguido del sustantivo, el verbo ser o estar y el atributo. Por ejemplo, en la oración tu mano está helada se nota el calco de estructura. Es una estructura atributiva propia del idioma inglés, es un calco. La opción válida sería tienes la mano helada. Como les comenté en diapositivas anteriores, no hay que caer en el uso indiscriminado de los posesivos en español. No tenemos la misma frecuencia ni la misma tolerancia que hay en el idioma inglés. Es muy habitual en inglés tener el adjetivo posesivo antepuesto a, por ejemplo, los lazos de parentesco. En este caso podríamos evitar eso, como en el texto mencionado, en la publicación de la Organización Mundial de la Salud, se prefirió la estructura con una preposición a seguido después del parentesco. Podríamos recurrir a otras construcciones para captar la carga semántica del posesivo. Se puede recurrir a dativos de interés. Podríamos decir facilitarles. En ese caso, o les facilitan con un verbo conjugado. En ese caso, el dativo de interés está captando parte de la carga semántica que tenía el posesivo inglés, que siempre hace relación a la persona. En cuanto a los pronombres personales, tenemos que recordar que en español contamos con un sistema de derivaciones verbales que nos permiten prescindir de los pronombres personales, lo cual no sucede en la lengua inglesa. Y también tenemos que tener en cuenta si el uso de esos pronombres lleva consigo un efecto retórico o no. En ese caso deberíamos tratar de compensarlo en el idioma español. Adverbios terminados en ly en inglés. La traducción directa de este sufijo sería el sufijo mente en español, lo cual es perfectamente correcto. El punto es
que no tiene la misma frecuencia ni la misma tolerancia. ¿Cómo se puede resolver? Se puede resolver a través de una transposición, se lo puede convertir en un verbo, en una locución adverbial, en una perífrasis, en un adjetivo. En esta pequeña frase que cito del mismo texto, tomen nota cómo se resuelve el primer adverbio terminado en ly. Tenemos el adverbio que se convierte en una perífrasis. Y en una segunda frase hay dos adverbios terminados en ly consecutivos. We're insufficiently physically active. Esa frase se transformó en el trasvase a no realizaba suficiente ejercicio físico. Ahora vamos a continuar con algunas diferencias sintácticas y vamos a empezar con el enlace intraoracional. Este podría ser a través de una síndeton cuando hay una yuxtaposición, parataxis cuando hay coordinación o hipotaxis cuando hay subordinación. Una de las características del idioma español es buscar la profundidad de las estructuras sintácticas a través de la hipotaxis. En el ejemplo que les traigo del mismo artículo, ustedes pueden ver que en inglés la yuxtaposición que hay, el asíndeton que encontramos, tiene oculto una subordinación de tipo adjetivo. Por eso se resuelve en el trasvase al español a través de una subordinada relativa. Cada lengua tiene su visión del mundo y por lo tanto cada lengua tiene su ordenamiento sintáctico. Una de las mayores dificultades de la traducción técnica es precisamente trabajar con estructuras sintácticas que son ajenas a nuestra lengua materna. A veces caemos en el calco de estructuras y eso provoca una ruptura sintáctica, por lo tanto extrañeza en el lector meta y por lo tanto tenemos una interferencia lingüística. Siguiendo con el ordenamiento de las palabras, en inglés hay un orden básico y obligatorio que es el acuerdo entre sujeto y verbo. En inglés hay una visión objetiva, se impone una visión objetiva, por lo cual hay un ordenamiento lógico. El español se caracteriza, por otro lado, por su libertad en el orden de los constituyentes sintácticos. Como dijimos antes, en inglés estamos obligados a tener un sujeto pronominal expreso, es obligatorio. En cambio, en español, debido a las desinencias verbales, podemos prescindir, y muchas veces debemos prescindir, porque esa repetición insistente de los sujetos pronominales puede generar un matiz de énfasis o incluso de agresividad. Continuando con los calcos de estructura que causan interferencia, acá tenemos un ejemplo claro. Estos abusos han sido demasiado violentos como para pasar inadvertidos. Se siente la influencia extranjera, se percibe, hay interferencia, se nota, suena raro. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Se puede resolver con algún otro giro, por ejemplo, estos abusos han sido tan violentos, esos abusos han sido demasiado violentos, pero no caer en el calco de estructura que provoca extrañeza y por lo tanto interferencia. La visión factiva. La voz pasiva en inglés es perifrástica, pero en español puede ser perifrástica o refleja. La pasiva refleja es, por lejos, la forma pasiva más común, más frecuente en el idioma español. En esta construcción, el sustantivo, la frase nominal que acompaña al verbo, es el sujeto gramatical. El verbo tiene que estar conjugado según esta construcción nominal. Puede estar en singular o en plural. Por ejemplo, en la diapositiva, la oración dice, severe reactions were observed. Se observaron reacciones graves. Como podemos ver, el sujeto gramatical reacciones graves concuerda con la desinencia verbal de observaron. Hay que recordar que este tipo de construcciones, la pasiva refleja, no admite complemento agente. Siempre está referido a cosas o acciones.
sería un error agregarle un complemento de persona. Ese es un error muy frecuente y surgen las ambigüedades. Por ejemplo, si dijéramos, se vacunaron las embarazadas. Si queremos que esto sea una pasiva refleja, a continuación del verbo conjugado tenemos la construcción nominal, las embarazadas. Pero acá podría entenderse que las embarazadas se vacunaron ellas mismas. Esa es la ambigüedad, por eso estaría mal y habría una interferencia. ¿Cómo se resolvería esa interferencia? Podríamos transformarlo en una construcción impersonal, pero en una construcción impersonal el verbo tiene que estar en singular y al complemento de persona le tenemos que anteponer la preposición a. Se vacunó a las embarazadas. Esa sería una construcción impersonal correcta para quitar la ambigüedad. Pero hay que observar que en este caso ya la oración dejaría de ser pasiva. Es decir, tenemos varios recursos para evitar el anglicismo de frecuencia y no caer en la voz pasiva perifrástica, que es correcta en español, pero no tiene la frecuencia que sí tiene en inglés. Otra forma de evitar esta interferencia, este anglicismo de frecuencia, es, por ejemplo, recurrir a la construcción estar seguido de un adjetivo. Usamos esta fórmula cuando nos referimos a un hecho ocurrido y se observan los resultados. Generalmente es el verbo estar seguido de un adjetivo participio. Como les dije, esta fórmula expresa un estado, el resultado de una acción. En la diapositiva, el ejemplo que tenemos, emphasis is placed on the problem. El énfasis está puesto en el problema. Ahí tenemos una forma de resolver el anglicismo de frecuencia sin caer, una vez más, en la voz pasiva perifrástica. Otra forma de evitar el anglicismo de frecuencia podría ser recurrir a una transposición de verbo por sustantivo. Por ejemplo, he didn't like being criticized by the press. No le gustaron las críticas de la prensa. Las preposiciones también suelen causar interferencia. En esta diapositiva les presento algunos ejemplos que son tomados de textos técnicos, de manuales. Se puede ver, se aprecia que la traducción es una traducción directa de la preposición under en inglés. Lo que hay que tener cuidado es que en el trasvase al español no siempre se puede utilizar la preposición bajo. Hay que ver cuál es la colocación adecuada en español. Por ejemplo, funcionar con. Y si miramos con atención el ejemplo número 1, optimizado para trabajar bajo, se nota que es un calco semántico del inglés work. En este caso, lo adecuado en español sería funcionar. Para terminar, les dejo una lista de las fuentes de referencia que utilicé para armar esta clase. Los invito a ustedes a que relean los capítulos 4, 5 y 6 del Manual de Traducción de López Hicks, donde se trata precisamente este tema de los rasgos diferenciales entre el inglés y el español. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima clase.